tanto, en esta mañana, danos una gracia, Señor, especial para entender el tema que traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero iniciar con un verso bíblico y es Ezequiel 22:30. Había una portada, pero creo que no se puso. Aquí, Ezequiel 22:30, y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la halle. Dios está buscando hombres, hermanos, que puedan hacer su voluntad. Dios no está buscando hombres perfectos. Dios está buscando hombres que estén a la disposición para poder hacer su voluntad. Entonces, Dios siempre ha buscado hombres que se levanten para cumplir sus propósitos. Dios, desde que creó al hombre, lo creó con una gracia especial y dijo que Él iba a hacer al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y yo quiero que en esta mañana tú te sientas o puedas reconocer que realmente somos creados por el deseo y la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Dios siempre está buscando hombres que se levanten para cumplir los propósitos de Él, no nuestros propios propósitos. Como seres humanos van a haber metas establecidas, las cuales hemos de alcanzar, y algunos pues hemos pasado esos procesos. Desde que nacimos en el vientre de nuestra madre, fuimos a una escuela, tomamos nuestras primeras clases en la escuela y hubieron metas que nos fueron poniendo durante ese tiempo. Algunos las alcanzamos, otras no, pero podemos decir hasta aquí nos ha ayudado a Jehová, ¿correcto? Ahora, algunos venimos a este país sin poder hablar quizás el idioma, sin tener una carrera, qué sé yo, y podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero hoy quiero hablar de algo mucho más importante, que es el reconocer que fuimos creados por Dios con un propósito. Así que este mensaje va a estar dirigido a cada uno de los caballeros, tanto los que ya son padres, como de igual manera creo que va a influir en aquellos que están creciendo y un día serán padres, serán esposos, pero en este momento somos hijos de Dios y tenemos un Padre todopoderoso al cual cada uno de nosotros le debe de rendir honor. Así es de que Dios estaba esperando de que los hombres se levanten para cumplir el propósito de Él. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de Noé? Que en medio de una generación corrompida Dios lo levanta para hacer grandes cosas, y de hecho he estado hablando de esto por los últimos 2 meses. Tenemos un Abraham que fue levantado en medio de idolatría. Sus padres eran idólatras. Tenemos a un Moisés que fue levantado en medio de la esclavitud. Tenemos también a un David que fue levantado en medio del menosprecio. Era al que el papá no veía, al que sus hermanos tampoco de igual manera lo veían. Era el que no existía. Tenemos un José que fue en medio de la adversidad, entre el odio de sus hermanos, la falta de atención de su padre, y vemos que creció en medio de tantas dificultades y adversidades. Ahora, la pregunta no es si Dios sigue buscando ese tipo de hombres. Creo que la pregunta es qué clase de hombre está buscando Dios hoy en este lugar. ¿Qué clase de hombre está buscando Dios? ¿Qué clase de hombres somos los que estamos en este lugar? Ahora, Dios no está buscando hombres perfectos o padres perfectos. Dios está buscando hombres que estén disponibles para poder hacer la voluntad de Dios, que son cosas totalmente diferentes. Porque podemos ser hombres que queramos trabajar, tener una esposa, tener hijos, llevarlos a la universidad, qué sé yo. Pero realmente tendremos la disponibilidad para hacer la voluntad de Él. En 2 Corintios capítulo 12, verso 5, 2 Corintios capítulo 12, verso 9, 2 Corintios capítulo 12, verso 9, dice:
Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. Dios no está buscando hombres sin errores. Hermano, no lo habemos. ¿Hay alguien aquí sin error? No, todos cometemos errores. Todos somos imperfectos. Ahora, pero Dios está buscando hombres que se rindan a su bendita voluntad, que se rindan a su palabra, que se rindan a lo que Él deseó. El deseo de Él fue crear hombres a imagen y semejanza de Él, que pudiesen tener todas las características de Él, de un Dios de la cual tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene bondad, tiene mansedumbre, tiene dominio propio. Esas son las características de eso que Dios puso en cada uno de nosotros en el momento que nos creó. Y Él quiere que nosotros podamos buscarle para que podamos ser esa clase de hombres en medio del hogar. Hermanas, ¿cuántas quisieran tener ese tipo de hombre en casa? Bueno, perdón, voy a cambiar. ¿Cuántas de ustedes tienen a ese hombre de esa manera en casa, con ese carácter de Cristo? ¿No hubieron amenes? Bueno, Dios está entonces buscándolo. Hermano, Noé falló, Abraham falló, Jacob falló, David falló, Pedro falló. Sin embargo, hermano, Dios usó a cada uno de ellos porque estuvieron dispuestos a hacer su voluntad. Y están escritos ahí. Y Dios los usó. ¿Pero por qué? Porque hubo no solamente disposición en sus corazones, sino que también obedecieron. Mira, podemos nosotros llenar nuestra vida, hacer un libro, podemos hacer, qué sé yo, un diario de todos los fracasos que pudimos haber cometido desde nuestra niñez. Y ahora, como hombres, como esposos, como padres. Pero eso no debe determinar nuestras líneas de ese libro, sino el hecho de haber tenido una transformación y haber llegado al punto de obedecer a Dios en lo que Él nos pidió para ser hombres que ahora demos un testimonio bueno a nuestras generaciones. ¿Cuántos están conmigo? En Job capítulo 1, verso 5, y eso lo vimos en la clase anterior, Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía cada día, todos los días. Entonces podemos decir que Dios busca padres que puedan proteger aún en lo invisible, en lo que no se pueda ver, en lo que no nos imaginamos. Porque, hermano, no nos damos cuenta muchas veces qué es lo que hacen nuestros hijos fuera del hogar. ¿Qué hacen nuestros hijos después de las paredes cuando entran a su cuarto? Ahora, qué terrible es el realmente querer nosotros estar en todo y abriendo puertas y esto y lo otro, y la inconformidad de saber con quién está mi hijo, con qué tipo de personas se está guiando, ¿verdad? No tenemos un control absoluto, pero sí tenemos la capacidad de doblar nuestras rodillas, de estar tú y yo a cuentas con Dios, para que sea Dios quien envíe sus ángeles y le guarden y le cuiden. ¿Están conmigo? Pero ¿qué tal si no somos ese tipo de hombres? Que no estamos pendientes de tener una relación con Dios para que sea Dios quien se encargue de lo demás. Podemos exigir, podemos hacer cuantas cosas, pero Dios quiere que los cambios los hagamos tú y yo, hombre que me estás escuchando y me estás viendo a través de la red social. No es la responsabilidad de una mujer, aunque tiene responsabilidades, pero es la responsabilidad de la cabeza de poder enderezar el camino de lo que está en ese lugar. ¿Están conmigo? Que los veo tan calladitos. Ahora, Job protegía aquello que no podía verse. Él decía: no vaya a ser que mis hijos hayan hecho algo y yo no me di cuenta. Y es mi responsabilidad el poder presentarlos bien delante de Dios. Él se sacrificaba.
para que pudiera haber un efecto en aquellos de las cuales eran parte de su familia. Hermano, no tenemos control de todo. ¿O hay alguien aquí que lo tenga? Mira, el hecho de que a veces seamos enojados, toscos y terribles en casa, que los hijos nos tienen un gran miedo, no significa que va a ser obediente a lo que hagas, a lo que tú le estás pidiendo. Pero si ven el carácter de Cristo en ti y tu relación con Dios, es Dios quien se va a encargar de guardar y cuidar a cada uno de ellos. ¿Sí? Amén. Ahora, un verdadero padre espiritual tiene o hace algún tipo, tiene unas características que te voy a mencionar en este momento. Ahora, va a hacer que la fe que tú tengas sea pasada a cada uno de ellos. Lo voy a repetir, va a hacer que la fe que tú tengas sea pasada a cada una de ellos. Va a hacer que la pureza que tú vives, en la pureza que tú tienes, sea de igual manera pasada a tus hijos para que ellos sean puros. Que la comunión que tú tengas con Dios sea la comunión que ellos tengan con su Dios. Y que tu carácter sea el carácter de ellos. ¿Pero qué tipo de carácter? El carácter que ha sido formado después de tu relación con Cristo Jesús. Porque si es tu carácter sin la relación con Cristo, ay. Como decía alguien, con uno es suficiente en el hogar. No se necesitan 2 ni 3. Entonces necesitamos nosotros formar a nuestros hijos. ¿Pero cómo los vamos a formar? A través de la formación que hemos recibido a través de la palabra. Si tú y yo, hermanos, nos formamos a través de la palabra y somos obedientes con Cristo, ten seguridad que tus hijos terminarán sus días obedeciendo al Dios Todopoderoso. A lo mejor tendrán sus desvíos, Dios permita que no. Yo oro para que ninguno de nuestros hijos pruebe lo que el mundo tiene y lo que el enemigo quiere hacer con ellos. Y si así pasara, que la misericordia de Dios, que la fe que tú y yo hemos sembrado en ellos, que el carácter que han visto en nosotros, que nuestra relación que han visto entre nosotros y Dios, un día a ellos los rescate y los libre de los tiempos malos. Si ya estás de acuerdo conmigo, di amén. Ahora, Dios quiere que nosotros seamos protectores. Quiere que nosotros podamos prepararlos ante las situaciones adversas y difíciles. Hermanos, todos vivimos situaciones difíciles, adversas. Algunos en diferentes áreas, en diferentes lugares, en diferentes formas. Yo crecí en mis tiempos de mi adolescencia, en mi tiempo de teenager, ¿verdad? Era la guerra en mi país. Y era horrible, era terrible. A tal grado de que lo que se veía eran personas fallecidas, a izquierda, a derecha, ahí donde íbamos para la escuela y íbamos apartándonos de ver los cadáveres en el piso. Y se oye horrible, pero en ese tiempo viví. Ahora, era el tiempo en el cual, yo sé que algunos de los que están aquí ochenteros, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando y si son salvadoreños. Y si no, pues tuvieron que haber visto las noticias. Pero ese era un tiempo terrible porque era un tiempo en el cual había mucha influencia mala de un bando, de otro, y cuántas cosas sucedían. Ahora, como jóvenes teníamos la responsabilidad de obedecer a nuestros padres, pero el que no obedecía, hermano, ligeramente se desviaba. A mí me hacían bullying, ¿verdad? Hostigamiento. ¿Por qué? Porque me desaparecía 5 minutos de casa y se oía un grito de una señora. Esa que está ahí atrás, en la última banca. Así es que me hacían bullying porque decían, Wilson. Porque era el grito de mi mamá. Y yo sabía que si habían 2 gritos, ya había castigo, hermano. Pero el hecho de escuchar, obedecer e ir, me guardó de la muerte en ese momento. Y te voy a decir, hermano, tenía cantidad de amigos, estaban en el pasaje en las tardes, después de las 5 o 6 de la tarde, era normal de que todos los jóvenes, más o menos de mi edad, en ese entonces, ¿verdad? Nos íbamos a la entrada del pasaje, nos quedamos ahí toda la tarde a chistar, que tomar Coca-Cola con churros y qué sé yo, y era algo aparentemente sano.
Pero dentro de ese grupo empezó a llegar alguien y llegó con un cigarrito y otro con esto y empezó a poner pequeñas influencias. Pero aquella señora que gritaba Wilson hacía que no llegara y no estuviera mucho tiempo con ellos y me guardaba en casa. Un día se acerca una amistad que estaba en el ejército y llega, toca la puerta. No estaba mi mamá, estábamos solo con mis hermanos y me dice, tienes que irte de aquí. Y yo le digo, ¿por qué? Estás en la lista. ¿Cuál lista? La lista de desaparecer personas. ¿Pero por qué? Por tus vecinos y los del pasaje. Yo me tuve que mudar de ciudad. Fue Dios guardando mi vida. Y Dios me guardó. Quiero decirte que esa semana fue horrible. Mis amistades todos desaparecidos y encontrados por otros lados. Horrible. Ese fue ese tiempo. Pero Dios guardó mi vida por las oraciones de aquella señora y por mantenerme bajo un cerco que aunque me hacían bullying las amistades, pero ¿sabes qué? Dios honraba a esa mujer por estar guardando a este hombre. Que gracias a Dios, aquí estoy para cumplir 56 años por misericordia. ¿Ah? Pero a veces, hermano, no ponemos nosotros un poco de presión y no hay que darle libertad al niño, hay que darle libertad a la niña. No, hermano, debes de mantener patrones que son reales, establecidos por Dios para poder cuidar y guardar nuestra casa. ¿Sabes por qué? Porque después es demasiado tarde. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuándo se preparó él? ¿Cuándo estaba el diluvio? No dice que cuando fue advertido. Quiero que le digas al que tengas a tu lado, esta es una advertencia. Esta es una advertencia. Ahora, Noé no preparó el arca antes del diluvio, hermanos. Antes que fuera dicho. Los padres sabios van a edificar antes de la crisis. Antes que venga la crisis, tú y yo vamos a estar edificando a esos niños, a esos jóvenes, a esa familia, a ese cónyuge, a todos los que están ahí. ¿Sabes por qué? El resultado de lo que tú hagas en casa va a ser el resultado de esta iglesia gloriosa y poderosa que tengamos en este lugar de igual manera. Hermano, qué triste sería de que tú traigas a tus hijos y en el camino le digas, está bien hijo, vamos para la iglesia, pero por favor no se junte con los hermanos de la hermana fulana, ¿ok? ¿No sería horrible eso o no? Al contrario, sería una gran bendición saber de que, ay, ojalá que mi hijo haga amistad con los hermanos con los hijos del hermano fulano. ¿Por qué? Hay una certeza de que están guardados y están siendo cuidados en el orden de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, las familias fuertes, hermano, no nacen durante una tormenta. Las familias fuertes nacen y son construidas antes que venga una tormenta, antes que venga algo difícil. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos el problema encima, difícilmente podremos arreglarlo. Habrá tristeza, habrá llanto, habrá dolor. Pero dile que tienes a tu lado, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Ahora, veamos un caso. O sea, hablamos de José que cometió errores, perdón, de que tuvo problemas y fue crecido en adversidad y cuantas cosas, pero esa misma adversidad en obediencia lo llevó a estar en un lugar donde iba a ser usado por Dios. Ahora, en Génesis capítulo 41, quiero decirte que José procedió como un buen padre sabio ante las circunstancias que venían terribles para una nación. Génesis 41, 34 al 36 dice:
haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto y los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahora, José entendió algo, y entendió de que Dios habla, y él tenía una relación con ese Dios que le informaba, le hablaba. No es algo de que fue en el momento que él llegó a Egipto, que no, él empezó desde a temprana edad a escuchar a Dios, a tener una relación con Dios, a poder audiblemente escuchar los preceptos de Dios. Para cuando llega esta situación, él estaba seguro que Dios le estaba hablando. Y Dios le dijo, vendrán 7 años terribles. Él vio 7 vacas bien secas, ¿verdad? O sea, no gordas, todas ya para morir. Y vio 7 bien gorditas. Y Dios le dijo, es que vendrán 7 años de hambre, pero vendrán 7 años de abundancia. En esos 7 años de abundancia hay que recoger. Y quiero decirte de que ese es un patrón que sigue funcionando. Dice que le iba a quitar el quinto, ¿verdad? El quinto, que estamos hablando de un 20%. O sea, de que si habían 100 sacos de maíz de esta familia, tenía que dar el 20% de eso, y iban a los graneros. Y te digo de que funciona. ¿Sabes por qué todavía nosotros estamos en este lugar? Porque el administrador de esa congregación desde mucho tiempo empezó a guardar el quinto de toda la provisión que entraba en este lugar. Y así es como hemos logrado todavía pagar este local con los fondos que se vinieron recogiendo de ello. Y esto solo es una pequeña anuncio, ¿verdad? De que funciona el poder guardar. Con anticipación poder guardar. Así que hay que guardar. Amén. Entonces él escuchó la voz y empezaron a guardar. Ahora, la crisis que venía o se sobrevino gracias a las decisiones que se tomaron por haber escuchado la voz de Dios, no perecieron. Ahora, cuando llegó el hambre, ya era demasiado tarde para poder sembrar, hermanos. Cuando llegó la escasez, ya era demasiado tarde para poder planificar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Cuando llegó la necesidad, ya era demasiado tarde para poder almacenar. ¿Cuándo se hizo? 7 años atrás. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Mientras los hijos estén pequeños, mientras el matrimonio está joven, muchas veces perdemos tiempo de calidad. Y la insensatez nos llena a tal grado de que pensamos que no vendrán esos tiempos y esos momentos. En el tiempo y perdón que hable de esta manera, yo creo que quizás esperaba que este tema para los padres fuera más bonito pero creo que no es así. Y te digo porque esto primero viene para mi vida. Pero ¿qué pasa? Los niños pequeños que andan jugando, que empiezan a decir mamá, papá, y se ven tan lindos, a veces no les dedicamos el tiempo necesario. Nos dedicamos a trabajar duro, hora tras hora. Salimos de casa cuando todavía están dormidos y regresamos cuando ya están dormidos. Y nos perdemos ese tiempo de formación. Tal vez no te pasa a ti, hermanos. Tal vez estoy hablando para los que están en las redes sociales o para otro planeta. Pero no les dedicamos el tiempo. El trabajo nos consume. Se nos olvida de que esos son los tiempos de formación. Son los tiempos donde deben de cuidarse y sembrar en ellos fe, la fe que creemos por fe, ¿verdad? De lo que Dios quiere que nosotros seamos, de la manera en que quiere formarnos. Ya cuando llegan a la escuela y no los preparaste durante ese tiempo del 0 al 4 años, creo que entran a kinder ya, ¿no? Bueno, algunos padres a los 3 ya los quieren mandar.
porque necesitan más tiempo para trabajar. Entonces, de 4 años, digamos, en esos 4 años, ese tiempo de formación muchas veces lo perdemos. Ahora, cuando ya llegan a la escuela, entran a otro mundo, entran con otras enseñanzas, culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no tenemos control de ese tiempo. ¿Y sabes qué? La formación estaba acá. Ahora, pero todavía estamos bien. Llega su primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y tenemos un poco todavía de autoridad sobre ellos en lo que pueden hacer y no hacer. Pero entran al middle school, ya las cosas cambian. Como te digo, esa es otra gente tal vez, ¿verdad? Tal vez no es para ti este mensaje. Y aún en ese tiempo, que es bien importante, seguimos afanados en nuestras cosas y se nos olvida de que hemos de preparar sus vidas para lo fuerte que viene en el ambiente en el cual vivimos. Hermano, ya cuando llegan a teenager, te puedo decir, ya es demasiado tarde si no nos preparamos desde su niñez. Y ahí va a ser el dolor, va a haber llanto, va a haber sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque viene el hecho de que ya sos escuela vieja, actualízate papá, etcétera, etcétera. Y ya no escucha. Y vienen cosas terribles, llegan, bueno, ya es demasiado tarde. Di conmigo, hoy es el día. Hermano, si todavía tienes el tiempo de colectar, ahora que hay abundancia, para esos tiempos difíciles, es el tiempo de enderezar la brecha, de enderezar el camino. Ahora, la crisis, hermano, van a venir, siempre van a estar. Pero la sobrevivencia que hubo en Egipto dependió de lo que José hizo durante los años de abundancia, no los años cuando ya había escasez. Pero muchos padres, hermanos, quieren enseñar oración cuando el hijo ya está en rebeldía. Quieren enseñar fe cuando ya hay una enfermedad y ya llegó. Quieren enseñar la palabra cuando el matrimonio está en crisis. Quieren levantar un altar familiar cuando los problemas ya entraron por la puerta. Ya es muy tarde. Comienza antes. Te pregunto, padre, ¿estás tomando tiempo de oración con tus hijos? ¿Te levantas y oras con ellos para que se vayan a la escuela? Llegas de tu trabajo y los reúnes y le preguntas, ¿hay alguna necesidad en ti? ¿Puedo orar por ti? Ah, no, pastor, eso ya es escuela vieja. No, hermanos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y ya sabes a quién va a agarrar? A los que no tienen una protección. ¿Y cuál es la protección? La que hemos puesto nosotros como padre sobre nuestros hijos y sobre nuestra casa. Entonces un padre sabio sabe cómo almacenar en el corazón de sus hijos la palabra de Dios, la oración, el temor a Jehová, el amor por su iglesia y la obediencia a Cristo Jesús. Porque cuando llegue ese día, hermano, donde la tormenta esté y los hijos se enfrenten sus propias tormentas, y cuando llegue ese día, pero sembraron en él, lo prepararon, él también podrá sobrevivir bajo esas tormentas que le vienen, porque muchas veces las ignoramos. Pero ¿sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando de repente vemos que ese hijo pasa encerrado y no quiere salir. ¿Y sabes qué? Ya no quiere ir a la escuela tampoco. ¿Y pero qué pasa? No quiere hablar. Y de repente te llaman de la escuela, ¿por qué no ha ido su hijo? Ah, es que no se siente bien. ¿Pero por qué no se siente bien? Porque el hijo no puede decirle, fíjate que me están haciendo bullying en la escuela. Fíjate que me tratan mal, me llaman así, me hacen de esto. Y lo ignoramos muchas veces. Y muchas veces cuando no tenemos el carácter y no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo salimos?
Sea macho, no se deje, agárrenlos, ¡boom! Y pensamos que eso nos va a salvar. No. Hermanos, la preparación es antes. Si tú quieres, y si yo quiero que nuestros hijos puedan ganar en esa tormenta, debo prepararlos hoy. Eso es un padre. Ese deberíamos de ser nosotros, esa clase de padres. Ahora, nuevamente, podemos, comenzando aquí por tu servidor, puedo empezar a llorar por todas las cosas que no hice bien. Y por todo lo que puede estar sufriendo mi hijo por no haber hecho las cosas como te las estoy diciendo en este momento. ¿Y cuántos hijos todavía estarían en casa y no estarían perdidos a saber dónde si un día alguien me hubiera hablado o nos hubiera hablado como te estoy hablando yo en esta mañana? Pero vale más tener una cuenta de banco en verde. Pero nuestros hijos pueden estar fuera del propósito de Dios. Que por muy verde que esté, no alcanzaremos la felicidad que un día ellos necesiten y la protección. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amados, lindos padres preciosos, no esperemos que llegue el hambre espiritual para comenzar a llenar esos graneros del alma de cada uno de tus hijos. No esperemos que estén en problemas, que estén en depresión, que sean perseguidos, que tengan situaciones difíciles, que salgan embarazados, que tengan... Hermano, no esperemos que lleguen esos momentos. Hoy es el tiempo en que podemos poner cercos. No porque estamos en una nación libre. Porque ¿qué es lo que se llena? No, es que eso es normal. Eso no es ningún problema. Si no, hermano, vamos a terminar en situaciones difíciles y vergonzosas por no atender a la voz de Dios. Yo no sé, yo creo que la Biblia que yo tengo es la misma que leen todas las iglesias, ¿verdad? Ahora, José almacenó trigo, ahora nosotros debemos de almacenar la palabra de Dios. En Génesis 12:7, 8, ya voy a ir finalizando. Génesis 12:7 y 8 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, después de que pasó eso en el oriente de Betel, plantó ahí su tienda, edificó un altar a Jehová y ahí invocó el nombre de Jehová. Abraham tenía una costumbre, y esa costumbre era que donde él llegaba, lo primero que hacía era un altar. Esa era su costumbre. Una tienda, y ahí hacía su hogar. En nuestros hogares, no voy a decirlo eso. En los hogares de la gente, ¿verdad? Hay mucho entretenimiento. Hay bastante tecnología. Hay bastante comodidad. De hecho, nuestro mayor deseo, quizás como padres, yo no sé, a mí me pasó que cuando mi hijo cumplió sus 18 años, lo que quería, mi mayor deseo fue darle su primer carro. ¿Sí? Tal vez solo a mí me pasó, no sé si te pasó a ti, ¿verdad? Y cuando ya lo tenía, hasta con un chongo, no sé cómo le llaman ustedes, ¿verdad? Y una llave, hijo, aquí está. Y nos sentimos orgullosos que agarró su carro y sacó su licencia y qué sé yo, hicimos fiesta y de todo. Comodidad, Dios nos provee, ¿o no? Gloria a Dios por ello. Su casa, su habitación solo para él con su nombre, Angelito. Su habitación solo para él. Oh, no, ya tengo los 30,000 del primer semestre, porque así cuestan, hermano, las clases.
Y nos podemos sentir orgullosos de ello. Pero no hemos formado un altar en casa. No hemos hecho la tienda donde buscamos a Jehová. Más tarde o temprano se va a derrumbar todo eso. Yo he visto jóvenes que no valoran lo que sus padres hacen. Le compraron su carro, último modelo, qué sé yo, o quizás no último modelo, pero un carro con 4 llantas, que la primera semana hasta lo limpiaban. Después ya no. Después ya quiero otro. ¿Y cuántas cosas? Y no hay valor. Sacrificios. Ahí ven al viejo llegar ahí sudado, terminado, y la mamá limpiando y esto. Y no comenzó ahora, hermanos. Eso comenzó años atrás. Pero ahora lo queremos arreglar cuando ya está todo ese desorden. No, hermano, hoy es el tiempo. Padres, aquí podemos todavía hacer efecto en esta generación. Pero ¿sabes qué? El diablo es mentiroso. Nos hace creer que nosotros necesitamos tener el control. Que si yo no trabajo, no hay comida en la casa. Si yo no hay, hermano, si no es la voluntad de Dios, no te movieras. Yo te hago un reto. Preocúpate menos de cómo traerás dinero a la casa. No te estoy diciendo que seas haragán y que no trabajes. No estoy diciendo eso. Tienes que trabajar, tenemos que trabajar. Pero no tratemos nosotros de arreglar las cosas a nuestra propia forma. Dejemos que Dios nos guíe. Mira, a José se le dijo: vendrán 7 años de escasez, pero ¿sabes qué? Habrán 7 años de abundancia. Y creo que tú y yo hemos pasado por esos 7 años de abundancia. ¿Las has pasado? Sí, hermano. ¿Dónde? ¿Qué querés? ¿Cuánto? Aquí está. Amazon, ordena lo que sea, hijo. Tranquilo. Don't worry. Es más, aquí está. Hasta le entregamos una tarjeta a nuestros hijos. Toma, úsala para lo que necesites. Una casa, un vehículo. Hermano, vienen esos tiempos de abundancia, donde agarras algo y no importa el precio. Me gusta. Y ahí vamos. Pero ¿qué pasa cuando vienen los tiempos de las 7 vacas flacas? Ay, nos comemos las uñas y se nos viene el mundo abajo. ¿Y qué pasó? ¿Y de dónde agarramos? Viene el Superman y la Superwoman, ¿verdad? Yo sé cómo salir adelante. Y empiezo y me hago pedazos y va a ser un círculo. Y voy destruyendo la simiente, destruyendo mi hogar, porque ni buenas relaciones hay en esos momentos, porque no queremos ni escuchar muchas veces al cónyuge, porque no sabe lo que estamos haciendo y no entiende lo que estoy pasando. Un verdadero padre, del que estoy hablando hoy en día, es aquel que cosa primera hará un altar en su casa, levantará una tienda donde va a buscar a Jehová. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hermano, hombre, padre que estamos acá, todavía estamos a tiempo. Aquí con tu servidor, iniciando, ¿verdad? Hagamos un altar. Ya no nos movamos sin buscar la presencia de Dios. Quizás nuestros hijos ya crecieron, están grandes. Quizás no hicimos eso que he estado explicando, de comenzar desde pequeños. Quizás perdimos ese tiempo. Aquí tu servidor fue uno de ellos. Salía a las 3 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche por 21 años trabajando en una empresa. Salía cuando mi hijo estaba dormido y regresaba cuando estaba dormido. Y el único tiempo que lo podía ver es el tiempo que venía a la iglesia.
que gracias a Dios esos tiempos los aparté siempre, pero no fueron suficientes, porque nunca estuve en un partido de fútbol de él, ni lo pude llevar a un campamento de la escuela. Sí, ese fui yo, ese horrible fui yo, pero no puedo seguir llorando en ese pasado. Te lo cuento para que no cometas los mismos errores y puedas salvar todavía a tus hijos, a los que tienes todavía cerca de ti. Lucha por ellos. ¿Cómo? Siendo tu ejemplo y buscando al Señor, formando un altar en tu casa. ¿No hay amenes? Bueno, ponte de pie. Ya no quiero seguir. La herencia más grande no es la material, hermanos. La herencia más grande siempre será la espiritual. Y a mí me dieron, mi padre me enseñó bastante. Quizás en los primeros años que yo conocí, los que crecí en mi familia, fueron años gloriosos. Fueron esos 7 años de vacas gordas. Pero por causa del enemigo, hizo que mi padre entrara a los vicios. Y en el tiempo de teenager, fueron años terribles por causa de su alcoholismo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos dio la oportunidad, y ya mayores, lo pudimos ver acercándose al Señor, y fue un hombre extraordinario. ¿Sí? Porque Dios puede cambiar, y no podemos nosotros decir de que nos podemos quedar en el pasado. Yo creo que aquellos que tienen todavía sus padres, hijos tienen a sus padres aquí, levántame la mano, hijos que tengan a sus padres. Yo creo que es tiempo de honrarlos, de darles ese tiempo, de honrarles, de escucharlos todavía. Y cada hombre que está acá, yo quiero pedirte que puedas pasar, cada padre que está aquí, si puede pasar por favor aquí al frente. Quiero pedirle al anciano que pueda ungir a cada uno de ellos, por favor. Quiero decirte, amado hermano, hombre que estás acá, que tú eres la representación de Dios en tu hogar. Tú representas a ese Cristo de la gloria, representas la salvación para ellos, representas la palabra de Dios. Así es que quiero decirte que tú y yo tenemos una responsabilidad grande en ese hogar. Sepamos administrar lo que Dios nos ha dado, el cónyuge, tus hijos y todo lo que te rodea en ese hogar. Si el resto de la congregación puede levantar manos hacia acá, por favor.
Padre, te pido, Señor, por cada uno de estos padres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu unción venga sobre sus vidas, para tu gloria. Amén y amén. Los niños tienen un presente para ustedes, padres. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor junto con estos padres acá, hermosos, se ven lindos. Amo tu voz, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile: en mi vida, En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la. ¿cuántos sienten esa bondad, padres? Vamos una vez más, dile: en mi vida. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido Tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. yo cantaré De la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de la bondad de Dios. Gracias, Señor, por tu bondad, tu sacrificio y por el privilegio que nos has dado de ser padres. A los que no tienen su padre acá, como mi padre que falleció hace ya casi 2 años, yo digo: gracias, Señor, por el privilegio que ahora nos has dado a nosotros
de poder guiar un hogar. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso glorioso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que las hermanas tienen algo preparado afuera para cada uno de nosotros. Podemos proceder. Amén.